Pedro Infante estaba en peligro, y su nieto acaba de revelar el secreto que nadie conocía. Capítulo 1. El ídolo que no podía detenerse. El sol de la tarde caía sobre la Ciudad de México como una cortina dorada, tiñendo de naranja las fachadas coloniales del centro histórico y proyectando sombras alargadas sobre las calles empedradas. Era el 18 de marzo de 1956, un sábado tranquilo en apariencia, pero la ciudad vibraba con la energía característica de una metrópoli que crecía sin pausa, que se transformaba día a día en el corazón cultural de América Latina. En una pequeña cantina de la colonia Doctores, con paredes descascaradas y olores mezclados de cerveza, sudor y cilantro, un grupo de hombres vestidos con camisas de trabajo bebía cerveza Corona mientras escuchaban la radio portátil que descansaba sobre el mostrador de madera gastada. La voz inconfundible de Pedro Infante llenaba el espacio, interpretando 100 años con esa mezcla perfecta de dolor y pasión que había conquistado millones de corazones. Los hombres guardaban silencio, con los ojos húmedos, como si cada palabra de la canción hablara directamente de sus propias vidas, de sus propios amores perdidos, de sus propias luchas cotidianas. «Este hombre canta como si nos conociera a todos», murmuró uno de ellos, limpiándose discretamente una lágrima con el dorso de la mano callosa. «Es que Pedro es uno de nosotros, compadre. Él sabe lo que es sufrir, lo que es amar. Por eso lo queremos tanto», respondió otro, levantando su cerveza en un brindis silencioso hacia la radio. Mientras tanto, a varios kilómetros de distancia, en el aeropuerto central de la Ciudad de México, el mismo hombre cuya voz provocaba lágrimas en cantinas y hogares de todo el país se encontraba en un hangar privado, con las manos manchadas de grasa de motor, revisando personalmente cada tornillo, cada cable, cada pieza del Consolidated B-24 que había comprado meses atrás. Era un bombardero de la Segunda Guerra Mundial que había sido convertido en avión de transporte civil, una máquina imponente y peligrosa que la mayoría de los pilotos comerciales miraban con respeto y cierto temor. Pedro Infante acababa de cumplir 39 años. Estaba en la cumbre absoluta de su carrera. Era el actor más taquillero de México, el cantante más vendido, el rostro que aparecía en carteles pegados en cada esquina, en cada puesto de periódicos, en las paredes de las casas más humildes del país. Las mujeres suspiraban cuando lo veían en la pantalla grande, soñando con ser besadas por aquellos labios que habían besado a las actrices más bellas del cine nacional. Los hombres querían caminar como él, hablar como él, tener aunque fuera una pizca de ese carisma natural que parecía emanar de cada poro de su piel. Pero esa tarde de marzo, Pedro no estaba firmando autógrafos ni posando para fotógrafos de revistas de espectáculos. No estaba en un set de filmación ni en un estudio de grabación. Estaba haciendo lo que más amaba en el mundo después de cantar: preparar su avión para volar. Llevaba un overol azul manchado de aceite, una gorra de beisbolista que ocultaba parcialmente su rostro famoso y una expresión de concentración absoluta que pocas personas tenían el privilegio de ver. «Don Pedro, ya revisamos todo 3 veces. El avión está en perfectas condiciones. Los motores funcionan como relojes suizos, la estructura está sólida, los instrumentos calibrados. Puede volar tranquilo», dijo Gonzalo Martínez, su mecánico de confianza desde hacía más de 5 años, un hombre de rostro curtido por el sol del altiplano, manos enormes y manchadas de grasa perpetua, y una lealtad inquebrantable hacia el artista. Pedro levantó la vista desde el compartimento del motor derecho, con el rostro sudoroso a pesar del frío de la tarde, y esbozó esa sonrisa traviesa que había enamorado a medio continente. «Gonzalo, compadre, tú sabes que yo no confío en nadie cuando se trata de volar, ni en ti, aunque seas el mejor mecánico de todo México, sin ofender, ¿eh?
pero es mi vida la que va ahí arriba, y me gusta saber que todo está como debe estar. Gonzalo rió con resignación, negando con la cabeza. Conocía a Pedro desde los tiempos en que el cantante apenas estaba comenzando a hacerse famoso, cuando todavía no tenía dinero para comprar aviones, y soñaba con volar mientras cantaba en cabarets de mala muerte para sobrevivir. Había visto su ascenso meteórico, había presenciado cómo la fama lo consumía poco a poco, cómo cada año que pasaba le agregaba una nueva arruga de preocupación en la frente, una nueva sombra en la mirada. Como usted diga, don Pedro, pero sepa que está más que listo. ¿A dónde va esta vez? ¿Otra gira? Pedro cerró la tapa del motor con un golpe metálico que resonó en el hangar vacío. Se limpió las manos en un trapo que olía a gasolina y miró hacia el cielo que se veía a través de las grandes puertas abiertas del hangar. Las nubes se teñían de rosa y morado con los últimos rayos del sol. A Mérida, compadre. Tengo una presentación mañana en la noche en el Teatro Peón Contreras. Después vuelo a Monterrey para una función privada. Y luego tengo que regresar a la capital, porque empezamos a filmar la nueva película. Y después hay una gira por Centroamérica que ya está confirmada. Y luego, bueno, siempre hay algo, Gonzalo. Siempre hay algo más. Había algo en el tono de voz de Pedro que hizo que Gonzalo lo mirara con más atención. No era la voz del hombre seguro de sí mismo que aparecía en las pantallas. Era la voz de alguien cansado, de alguien que cargaba un peso invisible sobre los hombros. Don Pedro, discúlpeme la franqueza, pero ¿no cree que debería tomarse un descanso? Lleva años sin parar. Filma películas, graba discos, hace giras por todo el país, vuela de un lado a otro como si fuera Superman, y encima tiene sus compromisos familiares. Nadie puede mantener ese ritmo para siempre. Usted ya es el hombre más famoso de México, tal vez de toda América Latina. No tiene nada más que demostrarle a nadie. Pedro se quedó en silencio durante largos segundos, mirando fijamente su avión como si fuera un viejo amigo, como si fuera el único ser en el mundo que lo entendía completamente. Pasó una mano suavemente sobre el fuselaje metálico, sintiendo las remaches bajo sus dedos, las marcas del tiempo y del uso. Gonzalo, el día que deje de volar, ese día dejo de ser yo, dijo finalmente, con una voz tan baja que el mecánico tuvo que acercarse para escucharlo bien. La fama, los contratos, las películas, las canciones, los fans que me gritan en la calle, todo eso es lo que la gente quiere de mí, es lo que esperan, lo que exigen. Cuando salgo a la calle, no soy Pedro Infante, el hombre. Soy Pedro Infante, el símbolo, el ídolo, la imagen que proyectan en las pantallas de cine. Soy una fotografía, una voz que sale de la radio, un nombre en los titulares de los periódicos. Pero aquí arriba señaló hacia el cielo con un gesto amplio de la mano. Cuando estoy solo en esa cabina, con los controles en mis manos y el horizonte abierto frente a mí, ahí soy libre. Ahí no soy Pedro Infante, el ídolo del pueblo. Soy solo Pedro, un hombre que vuela. Gonzalo asintió despacio, sintiendo un nudo en la garganta. Había algo profundamente triste en las palabras de Pedro, algo que hablaba de una soledad que ni todo el amor de millones de fans podía llenar. Entiendo, don Pedro. Entiendo perfectamente. Ah, sí. Pedro lo miró con una sonrisa triste. Me alegra que alguien lo haga, compadre, porque yo mismo a veces no lo entiendo. Esa noche, Pedro llegó tarde a su casa en la elegante colonia del Valle, una residencia de 2 pisos con jardines impecablemente cuidados, una fuente de cantera en la entrada y rejas de hierro forjado que lo separaban del mundo exterior. Era una casa hermosa, digna de una estrella de su calibre, pero cada vez que cruzaba el umbral sentía que entraba a un escenario más, a otro lugar donde tenía que interpretar un papel. Su esposa, María Luisa León, lo esperaba en la sala principal,
sentada en un sofá de terciopelo verde, con los brazos cruzados sobre el pecho y una expresión que Pedro conocía demasiado bien. Era la expresión de alguien que ha esperado demasiado tiempo, que ha guardado demasiadas palabras sin decir, que ha acumulado demasiadas frustraciones. «Otra vez llegaste tarde, Pedro. Otra vez», dijo ella sin siquiera mirarlo, con los ojos fijos en la ventana, que daba al jardín oscuro. Pedro se quitó la chaqueta de cuero, la misma que usaba para volar, y la dejó sobre el respaldo de un sillón. Sentía el cansancio en cada músculo de su cuerpo, en cada hueso. Había sido un día largo, como todos los días de su vida en los últimos años. «Estuve en el aeropuerto, María. Tenía que revisar el avión personalmente. Mañana temprano salgo a Mérida y no puedo arriesgarme a que algo falle». «Mérida, ¿otra vez vas a viajar? Pedro, llevas meses sin parar. Sales, vuelves a salir. Los niños casi no te ven. Yo casi no te veo. Esta casa parece un hotel donde llegas a dormir de vez en cuando, si es que llegas». Pedro se dejó caer pesadamente en el sillón, pasándose ambas manos por el cabello negro que comenzaba a mostrar algunas canas prematuras en las sienes. Cerró los ojos, tratando de encontrar las palabras correctas, las palabras que pudieran explicar lo inexplicable. «María, tú sabes cómo es esto, sabes cómo es mi trabajo. Tengo compromisos que cumplir, contratos firmados, gente que depende de mí. ¿Y tu familia no depende de ti? ¿Tus hijos no necesitan a su padre?» «Claro que sí, pero...» «Pero nada, Pedro». Ella finalmente lo miró, y él pudo ver las lágrimas contenidas en sus ojos. «¿Qué estás buscando allá arriba en ese maldito avión que no puedes encontrar aquí, en tu propia casa, con tu propia familia?» La pregunta quedó flotando en el aire como una acusación. Pedro abrió la boca para responder, pero no encontró las palabras. ¿Cómo podía explicarle que cada vez que subía a un escenario sentía que interpretaba un papel que no era suyo? ¿Cómo podía decirle que cada vez que firmaba un autógrafo sentía que firmaba con el nombre de un extraño? ¿Cómo podía hacerle entender que la única vez que realmente se sentía vivo, realmente él mismo, era cuando estaba solo en la cabina de su avión, con el mundo entero reducido a controles, instrumentos y el cielo infinito frente a él? «María, no es tan simple como crees. Sí lo es, Pedro. Es muy simple. O estás aquí con nosotros siendo un esposo y un padre, o estás allá afuera siendo el ídolo de millones de personas que ni siquiera te conocen realmente. No puedes ser ambas cosas. Ya no». Pedro se levantó despacio del sillón, caminando hacia la ventana. Afuera, las luces de la Ciudad de México se extendían hasta el horizonte como un manto de estrellas terrestres. Millones de personas viviendo sus vidas, durmiendo en sus camas, soñando sus sueños. Y en algún lugar allá afuera había carteles con su rostro, radios transmitiendo su voz, cines proyectando sus películas. México lo adoraba, lo necesitaba, lo consumía poco a poco. «Tienes razón», murmuró finalmente, sin voltear a mirarla. «No puedo ser ambas cosas. Y honestamente, María, ya no sé cuál de las dos soy realmente». El silencio que siguió fue más doloroso que cualquier discusión. María se levantó y subió las escaleras hacia la habitación, dejándolo solo con sus pensamientos, con su confusión, con el peso abrumador de ser Pedro Infante. Capítulo 2. El precio de la eternidad. El amanecer del 19 de marzo de 1956 llegó con un cielo despejado y una brisa fresca que anunciaba un día perfecto para volar. Pedro Infante se despertó a las 5 de la mañana, como siempre hacía cuando tenía que pilotar. Se duchó en silencio para no despertar a María Luisa. Se vistió con su uniforme de piloto, pantalones oscuros, camisa blanca, chaqueta de cuero, y bajó a la cocina donde Lupita, la empleada doméstica que llevaba trabajando con la familia más de 10 años, ya tenía preparado café recién hecho y pan dulce. «Buenos días, don Pedro. ¿Va a volar otra vez?»
preguntó Lupita con esa mezcla de cariño maternal y preocupación que caracterizaba a las mujeres mexicanas de su generación. Buenos días, Lupita. Sí, vuelo a Mérida. Regreso en 2 días, tal vez 3. Que Dios lo cuide allá arriba, don Pedro, y que la Virgencita lo traiga de vuelta sano y salvo. Pedro sonrió, tomó una taza de café humeante y un pedazo de pan, pero apenas probó bocado. Tenía el estómago cerrado, como siempre le pasaba antes de volar. Era una mezcla extraña de nerviosismo y emoción, algo que nunca había desaparecido a pesar de los años de experiencia como piloto. Cuando salió de la casa, el sol apenas comenzaba a asomar por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. Condujo su propio auto, un Cadillac negro último modelo, por las calles aún vacías de la ciudad, disfrutando de esos pocos minutos de soledad antes de que la locura del día comenzara. Al llegar al aeropuerto, Gonzalo ya lo esperaba junto al avión. Habían terminado de cargar el combustible y hacer las últimas revisiones. Todo estaba listo. Buenos días, don Pedro. El avión está perfectamente. Los motores ronronean como gatitos. Va a tener un vuelo tranquilo. Eso espero, compadre. Eso espero. Pedro subió a la cabina y comenzó su rutina de prevuelo, revisando cada instrumento, cada indicador, cada control. Era un ritual que lo calmaba, que lo centraba, que lo preparaba mentalmente para lo que vendría. Cuando finalmente encendió los motores, el rugido familiar llenó sus oídos y sintió esa descarga de adrenalina que nunca envejecía. El despegue fue suave. El avión se elevó sobre la Ciudad de México, y Pedro pudo ver cómo la urbe se extendía en todas direcciones, creciendo sin control, absorbiendo pueblos cercanos, convirtiéndose en una megaciudad que pronto sería una de las más grandes del mundo. Desde ahí arriba, los problemas parecían pequeños, insignificantes. Las discusiones con María Luisa, la presión de los estudios cinematográficos, las exigencias de los fans, todo quedaba abajo, en tierra, mientras él volaba hacia el sureste, hacia la península de Yucatán. El vuelo duró casi 3 horas. Pedro voló sobre montañas, valles, selvas tropicales. Vio pueblos pequeños con sus iglesias coloniales, carreteras polvorientas serpenteando entre colinas, ríos brillando como cintas plateadas bajo el sol de la mañana. Desde esa altura, México era hermoso, tranquilo, perfecto. No había dramas, no había caos, no había expectativas imposibles de cumplir. Cuando aterrizó en Mérida, lo esperaba una multitud que había sido alertada por las autoridades del aeropuerto. Cientos de personas se habían reunido detrás de las vallas de seguridad solo para verlo, solo para estar cerca de él por unos segundos. Gritaban su nombre con una pasión casi religiosa, extendían las manos como si quisieran tocarlo y así absorber algo de su magia. Le lanzaban flores que caían sobre el asfalto caliente de la pista. «Pedro, Pedro, te amamos, Pedro. Cántanos algo, Pedro. Eres el mejor, Pedro, el mejor del mundo». Pedro sonrió, saludó con la mano, se acercó a las vallas para firmar autógrafos. Una mujer de mediana edad con lágrimas corriendo por las mejillas le extendió una fotografía suya de la película Nosotros los pobres. «Don Pedro, usted cambió mi vida con esa película. Cuando la vi, entendí que no importa cuán pobre sea uno, siempre puede tener dignidad, siempre puede amar». Pedro tomó la foto, la firmó con dedicatoria personal y se la devolvió con una sonrisa cálida. «Gracias, señora. Gracias por sus palabras. Pero recuerde, yo solo soy un actor. La dignidad ya estaba en usted. Yo solo la ayudé a verla». La mujer se llevó la fotografía al pecho como si fuera una reliquia sagrada y siguió llorando de emoción. Pedro continuó firmando autógrafos durante casi 1 hora hasta que sus acompañantes tuvieron que intervenir para sacarlo de ahí y llevarlo al hotel. El Hotel Colonial de Mérida era uno de los más elegantes de la ciudad,
con columnas de cantera, patios interiores llenos de plantas tropicales y habitaciones amplias con techos altos y ventiladores de aspas lentas que movían el aire caliente y húmedo del Caribe. Pedro se registró bajo un nombre falso, algo que hacía cada vez con menos éxito, y subió a su habitación en el tercer piso. Se quitó la chaqueta sudada, se dejó caer en la cama y miró el techo blanco durante largos minutos, tratando de aquietar su mente. Pero incluso ahí, en la soledad de una habitación de hotel a cientos de kilómetros de casa, no podía escapar de sí mismo. Podía escuchar su propia voz sonando en la radio de alguna habitación cercana. Podía ver su rostro en los carteles pegados en las calles cuando miraba por la ventana. No había escapatoria. Esa noche, el Teatro Peón Contreras estaba completamente lleno. Más de 2000 personas habían conseguido boletos para ver a Pedro Infante en persona. El Teatro Colonial, con su arquitectura ecléctica de finales del siglo XIX, sus palcos dorados y su acústica perfecta, vibraba con la anticipación del público. Cuando Pedro salió al escenario con su traje de charro negro bordado en plata, la ovación fue ensordecedora. La gente se puso de pie, aplaudió hasta que le dolieron las manos, gritó su nombre una y otra vez. Pedro esperó pacientemente a que el aplauso disminuyera. Cuando finalmente pudo hablar, su voz salió clara y cálida, amplificada por los micrófonos, pero manteniendo esa calidad íntima que hacía que cada persona en el teatro sintiera que les hablaba directamente a ellos. Buenas noches, Mérida. Buenas noches, Yucatán. Es un honor estar aquí con ustedes esta noche. Cantar para ustedes, compartir estas canciones que hablan de amor, de dolor, de vida, porque al final eso es lo que somos, historias de amor y dolor. Eso es lo que nos hace humanos. El público aplaudió de nuevo y Pedro comenzó a cantar. Primero, Amorcito Corazón, con ese ritmo alegre que hacía que todos quisieran bailar. Luego, 100 años, la balada desgarradora que no dejaba ojo seco en todo el teatro. Después, Cucurrucucú Paloma, con esa tristeza profunda que parecía surgir del alma misma de México. Entre canción y canción, Pedro contaba anécdotas, hacía bromas, interactuaba con el público como si estuviera en la sala de su propia casa. Era un maestro del escenario, un comunicador natural que sabía exactamente cómo hacer que 2000 extraños se sintieran como amigos íntimos. Pero por dentro, mientras cantaba y sonreía y saludaba, una parte de él observaba desde lejos, como si fuera un espectador de su propia vida. Veía al hombre en el escenario, Pedro Infante, el ídolo, y se preguntaba quién era realmente. ¿Era ese hombre del escenario su verdadero yo? ¿O era el hombre que volaba solo en su avión, el hombre que a veces se sentaba en su casa y se sentía como un extraño? Cuando el concierto terminó, después de 3 horas de música interrumpidas solo por aplausos interminables, Pedro regresó a su hotel, exhausto física y emocionalmente. Se sentó en el balcón de su habitación, mirando las calles coloniales de Mérida, ahora vacías y silenciosas bajo la luz amarilla de los faroles. Encendió un cigarro, uno de los muchos vicios que había adquirido con los años, y dejó que el humo subiera lentamente hacia el cielo estrellado. Su mente vagó hacia María Luisa, hacia sus hijos que dormían en la Ciudad de México sin su padre. Pensó en todas las promesas que había hecho y no había cumplido, todas las cenas familiares perdidas, todos los cumpleaños en los que había estado ausente, todos los momentos importantes de la vida de sus hijos que se había perdido por estar en un set de filmación, en un estudio de grabación, en un escenario, o volando su avión hacia algún destino lejano. ¿Valía la pena? Esa era la pregunta que lo atormentaba cada vez con más frecuencia. ¿Valía la pena ser amado por millones, pero no conocido por nadie? ¿Valía la pena tener su rostro en cada esquina del país, pero no tener paz en su propia casa? ¿Valía la pena ser una leyenda viviente, pero sentirse profundamente solo? No tenía respuesta.
y eso lo asustaba más que cualquier turbulencia que hubiera enfrentado en el aire. Capítulo 3. El legado del cielo. Ciudad de México, octubre de 2019. Más de 60 años después de la muerte de Pedro Infante. José Pedro Infante III, nieto del legendario cantante y actor, estaba sentado frente a las cámaras de un documental que exploraba la vida y el legado de su abuelo. Era un hombre de mediana edad, con rasgos que recordaban sutilmente a Pedro. Los mismos ojos oscuros, la misma forma de la mandíbula, pero con una vida completamente diferente, alejada de los reflectores y el escrutinio público. Durante décadas, la familia Infante había mantenido ciertos secretos, ciertas verdades dolorosas que consideraban demasiado privadas para compartir con el mundo. Pero José Pedro había decidido que era momento de romper el silencio. El legado de su abuelo merecía ser entendido completamente, no como un mito perfecto e intocable, sino como la historia de un hombre real con luchas reales. El director del documental, un cineasta joven especializado en biografías de figuras culturales mexicanas, hizo la pregunta que habían estado evitando durante toda la entrevista. José Pedro, hay algo que siempre ha intrigado a los estudiosos de la vida de tu abuelo. Pedro Infante era conocido por su pasión por la aviación, pero también era conocido por ser temerario, por tomar riesgos innecesarios. Tuvo varios accidentes antes del fatal. La pregunta es, ¿por qué seguía volando? ¿Era adicción a la adrenalina? ¿Era una especie de deseo de muerte inconsciente? ¿Qué era? José Pedro guardó silencio durante largos segundos, mirando una fotografía vieja que tenía en sus manos. Era una imagen de Pedro junto a su Consolidated B-24, sonriendo con esa sonrisa característica, con los ojos brillantes y la mano apoyada cariñosamente en el fuselaje del avión. Durante años, comenzó José Pedro con voz tranquila pero firme, todos pensamos lo mismo que tú acabas de sugerir, que mi abuelo era un temerario, un adicto a la adrenalina, alguien que no valoraba su propia vida lo suficiente. Incluso mi abuela María Luisa pensaba eso. Se enojaba con él constantemente, le suplicaba que dejara de volar, que pensara en su familia. Pero él nunca dejó de hacerlo, y durante décadas eso fue un misterio para todos nosotros. El director se inclinó hacia adelante, claramente intrigado. ¿Y qué cambió? ¿Descubrieron algo nuevo? José Pedro asintió lentamente. Mi abuela María Luisa murió en 2017, a los 94 años. Unos meses antes de su muerte, cuando ya sabía que le quedaba poco tiempo, me pidió que fuera a visitarla. Yo vivía en Guadalajara en ese momento, trabajando como arquitecto, completamente alejado del mundo del espectáculo. Pero cuando recibí esa llamada, supe que era importante. Regresé a la Ciudad de México y pasé varias tardes con ella escuchando historias que nunca antes había contado. ¿Qué te dijo? José Pedro tomó aire profundamente antes de continuar. Me dijo que había encontrado una carta que mi abuelo escribió pocos días antes de su muerte, pero que nunca envió a nadie. La guardó en un cajón de su escritorio, quizá con la intención de enviarla algún día, o quizá simplemente como una forma de poner en palabras lo que sentía. Mi abuela la encontró semanas después del funeral, cuando finalmente tuvo el coraje de revisar las cosas personales de mi abuelo. Leyó esa carta y lloró durante horas, pero nunca se la mostró a nadie. La guardó en secreto durante más de 60 años. ¿Y te la mostró a ti? Sí, me la dio antes de morir. Me dijo, José Pedro, quiero que el mundo sepa la verdad sobre tu abuelo. No el mito, no la leyenda, la verdad. Él se lo merece. Nosotros nos lo merecemos. José Pedro sacó de su chaqueta un sobre amarillento, desgastado por el paso del tiempo. Lo abrió con cuidado, como quien maneja algo sagrado, y extrajo varias hojas de papel con escritura a mano, con la letra inconfundible de Pedro Infante. Grande, inclinada, con trazos seguros, pero a veces temblorosos. Esta carta cambia todo lo que creíamos saber sobre mi abuelo.
dijo José Pedro. Con el permiso de mi familia, voy a leer partes de ella por primera vez en público. El director hizo una señal al camarógrafo para asegurarse de que estaba grabando. José Pedro comenzó a leer, con voz que temblaba ligeramente por la emoción. No sé si alguien leerá esto algún día. Quizá estas palabras se queden guardadas en este cajón para siempre, o quizá alguien las encuentre cuando ya no esté aquí para explicarlas. De cualquier manera, necesito escribirlas. Necesito intentar entender mi propia vida antes de que sea demasiado tarde. Todos creen que volar es mi pasión. Mi familia, mis amigos, los periodistas que escriben sobre mí en las revistas. Dicen que soy un aventurero, un temerario, alguien que busca emociones fuertes porque la vida normal no me basta. Pero están equivocados, completamente equivocados. Yo no vuelo por la adrenalina, vuelo porque es el único lugar donde puedo ser yo mismo, el único lugar donde no soy Pedro Infante, el ídolo del pueblo mexicano, donde no soy el actor que tiene que memorizar líneas escritas por otros, donde no soy el cantante que tiene que interpretar canciones que hablan de amores que nunca he vivido, donde no soy el símbolo que millones de personas han construido en sus mentes, una imagen perfecta que no existe en realidad. Cuando estoy en esa cabina, con los controles en mis manos y el cielo abierto frente a mí, soy solo Pedro, un hombre de carne y hueso, un hombre que comete errores, un hombre que tiene miedo, un hombre que a veces no entiende su propia vida, un hombre que se siente perdido en medio de toda esta fama. La gente me ama, lo sé, lo veo en sus ojos cuando me piden autógrafos. Lo escucho en sus gritos cuando salgo al escenario. Lo siento en las cartas que recibo todos los días. Cientos de cartas de personas que me cuentan sus vidas, que me piden consejos, que me dicen que mi música les ha ayudado a superar momentos difíciles. Y eso debería hacerme feliz. Debería ser suficiente. Pero no lo es, porque me aman sin conocerme. Aman a una imagen, a una idea, a un personaje que interpreto en las películas. No conocen al Pedro que se despierta a las 3 de la mañana con pesadillas. No conocen al Pedro que a veces se mira en el espejo y no reconoce al hombre que ve reflejado. No conocen al Pedro que ha fallado como esposo, como padre, como ser humano. He intentado explicárselo a María Luisa, pero no encuentro las palabras. Ella piensa que no la amo lo suficiente, que amo más a mi carrera, a la fama, a ese avión maldito, pero no es así. La amo, amo a mis hijos, pero no sé cómo ser el hombre que ellos necesitan cuando todo el país espera que sea alguien más. Volar me da una sensación de libertad que nunca he tenido en ningún otro lugar. Allá arriba no tengo que actuar, no tengo que cantar, no tengo que sonreír si no quiero, no tengo que ser perfecto. Puedo simplemente ser. A veces me pregunto si valió la pena. Todo esto, la fama, el dinero, el reconocimiento, ¿valió la pena cambiar mi vida tranquila por esta locura? ¿Valió la pena convertirme en un símbolo y dejar de ser una persona? No lo sé. Honestamente, no lo sé. Si algún día no regreso de uno de mis vuelos, quiero que sepan que no fue un accidente. O más bien, que fue un accidente que yo elegí arriesgar. Porque prefiero morir siendo libre por unos momentos que vivir prisionero de mi propia leyenda por el resto de mi vida. Espero que algún día me entiendan. Espero que algún día me perdonen. José Pedro terminó de leer y dobló cuidadosamente la carta, guardándola de nuevo en el sobre. Tenía lágrimas en los ojos y el director también se veía visiblemente conmovido. «Esa carta», dijo José Pedro, «cambió completamente mi percepción de mi abuelo. Durante toda mi vida lo había visto como este héroe más grande que la vida, este superhombre que podía hacer todo. Pero leyendo esas palabras, entendí que era solo un hombre atrapado en circunstancias extraordinarias, un hombre que buscaba desesperadamente algo de normalidad en medio del caos de la fama. ¿Crees que tu abuelo sabía que iba a morir pronto cuando escribió esa carta?» José Pedro negó con la cabeza. «No creo que lo supiera conscientemente.
pero creo que, en algún nivel profundo, sabía que no podía mantener ese ritmo de vida para siempre, que algo tenía que ceder, y al final, lo que cedió fue su propia vida. El 15 de abril de 1957, apenas un año después de escribir esa carta, Pedro Infante murió cuando su avión se estrelló poco después de despegar del aeropuerto de Mérida. Tenía 39 años. Las investigaciones posteriores determinaron que el accidente fue causado por una falla mecánica en el motor izquierdo, combinada con condiciones meteorológicas adversas. Pero muchos, incluidos algunos miembros de su familia, siempre se preguntaron si Pedro realmente había hecho todo lo posible por salvar el avión, o si, en algún nivel inconsciente, había aceptado su destino. La noticia de su muerte sacudió a México como un terremoto emocional. El país entero se vistió de luto. Miles de personas salieron a las calles a llorar. Las radios dejaron de transmitir su programación normal y pusieron solo canciones de Pedro durante días. Los cines proyectaron sus películas gratis. El funeral fue uno de los eventos más masivos en la historia de México, con más de 100,000 personas siguiendo el cortejo fúnebre por las calles de la Ciudad de México. Pero lo que nadie sabía en ese momento era la verdad contenida en esa carta. La verdad de que Pedro Infante no murió simplemente en un accidente, murió buscando la libertad que nunca pudo encontrar en tierra. ¿Por qué decidiste revelar esto ahora?, preguntó el director. ¿Por qué después de más de 60 años? José Pedro sonrió tristemente. Porque creo que el legado de mi abuelo merece ser más que una leyenda perfecta. Merece ser la historia de un ser humano real, con luchas reales, con dolor real. Hay millones de personas en el mundo que se sienten exactamente como se sentía mi abuelo, atrapados en vidas que no eligieron, interpretando papeles que no les pertenecen, buscando desesperadamente un espacio donde puedan ser ellos mismos. Si la historia de mi abuelo puede ayudar, aunque sea a una persona, a entender que no está sola en esa lucha, que incluso las personas que parecen tenerlo todo pueden sentirse perdidas, entonces vale la pena compartir esta verdad. Mi abuelo no fue solo el ídolo del pueblo mexicano. Fue un hombre que buscó ser libre y pagó el precio más alto por ello. Pero también nos enseñó algo importante, que la autenticidad, el ser fiel a uno mismo, es más valioso que cualquier fama o reconocimiento, que todos merecemos tener espacios donde podamos quitarnos las máscaras y simplemente ser. Ese fue el verdadero legado de Pedro Infante. No las películas, no las canciones, sino la búsqueda eterna de la libertad de uno mismo en un mundo que constantemente nos pide que seamos alguien más. El documental terminó con imágenes de archivo de Pedro Infante, cantando en escenarios, actuando en películas, volando su avión, sonriendo a las cámaras. Pero ahora, armados con el conocimiento de esa carta, los espectadores podían ver lo que antes había estado oculto. La tristeza detrás de la sonrisa, la soledad detrás del carisma, el hombre detrás del mito. Hoy, más de 6 décadas después de su muerte, Pedro Infante sigue siendo un ícono cultural. Su voz todavía suena en cantinas y fiestas. Sus películas todavía se proyectan en cines de arte. Su rostro todavía aparece en murales y camisetas. Nuevas generaciones descubren su música y se enamoran de ese hombre que cantaba con el alma. Pero ahora, gracias a la valentía de su nieto José Pedro, también sabemos la verdad completa. Pedro Infante no fue solo un ídolo. Fue un ser humano complejo, atormentado, brillante. Fue un hombre que voló tan alto como pudo, literal y metafóricamente, buscando algo que quizá nunca encontró completamente en vida, pero que nos dejó como legado. El coraje de ser auténticos, incluso cuando el mundo entero espera que seamos algo más. En el cielo sobre México, donde Pedro Infante pasó algunos de los momentos más felices y más libres de su vida, su espíritu sigue volando.
no como un fantasma, sino como una inspiración. Un recordatorio de que todos, desde el más humilde hasta el más famoso, merecemos momentos de verdadera libertad. Merecemos ser nosotros mismos. Ese fue el secreto que nadie conocía. Y ahora, finalmente, el mundo entero puede entenderlo.